El centenario de la publicación de Don Segundo Sombra, la obra más reconocida de Ricardo Guiraldes. Agradecemos la presencia de las autoridades y comunidades universitarias, autoridades municipales y nacionales, referentes de la cultura y de la educación, paisanos, vecinos y vecinas que nos acompañan en esta jornada de celebración. Compartir unas palabras al señor Adolfo Chacho Guiraldes, sobrino nieto del escritor e integrante de la Comisión Coordinadora de los Centenarios Guiraldianos. Bueno, muchas gracias por haber venido, gracias al señor Intendente, gracias Jerónimo, Silvina, por darnos esta oportunidad de poder hablar en estos centenarios en los que venimos trabajando hace ya bastante tiempo. Hablar en este homenaje sobre Ricardo Guiraldes a 100 años de la edición del libro Don Segundo Sombra, su obra más conocida, es a la vez un gran honor y una gran responsabilidad. Hace unos días, una nota de Ivonne Bordelois en La Nación me dio pie para poder pensar esta charla desde lo familiar, desde la lectura y desde la cultura que quedó en mí. Don Manuel José Guerrico, bisabuelo de Ricardo, luego de sus viajes por el mundo y de una observación minuciosa, entendió que nuestro hombre de campo tenía ciertas particularidades dignas de admirar. Así, además de aquella fascinación y respeto, dejó a modo de mandato a las generaciones futuras su admiración y su estudio y preservación. Ricardo, como decía, lo recibe de su bisabuelo y junto a su hermano José Antonio, don Pepe, derrama este mandato en el Pago de Areco y en el mundo entero. En el mandato se cifraba que había llevado a la familia al respeto inclaudicable y admiración por el hombre de campo, paisano, campesino, gaucho, el nombre no es fundamental, descubriendo en su música, en sus letras, y principalmente en su particular forma de ser, aquellos actos que en las vaquillas y en las destrezas formaron a este personaje tan particular. Hoy se cumplen 100 años del nacimiento para el mundo de la descripción que sobre este hombre hiciera Ricardo. Los arequeros, que nos confundimos como una gran familia desde la tradición, intentamos preservar semejante patrimonio. Entendernos que nos es propio y perteneciéndonos, pretendemos ser sus custodios. Sin embargo, las generaciones sucesivas de don Manuel José Guerrico, descendientes o admiradores de los gauchos, cajetillas agauchados o gauchos acajetillados, entendemos que don Segundo Sombra tiene aún muchísimo por aportar. Juntando a los que desde la tradición podemos mostrar lo que de este paisano Ricardo nos describió, transmitiendo a los estudiosos que desde la pluma y de sus actos lo admiran con gran respeto, aquí, en nuestro suelo y alrededor del mundo, llevamos esa carga con una gran responsabilidad. Por eso mismo, no es para mí solamente un acto de homenaje al pasado, es presente y es futuro. Hoy tenemos novedades que bien aprovechadas serán para el gaucho que conmemoramos, tanto como para la memoria del escritor, la continuación de un trabajo merecido que, como apóstoles de su legado y por la que Ricardo ha significado, debemos seguir poniendo en valor. Aprovechemos a los miembros que a esta familia guiraldiana extendida se han sumado, como Ivonne Bordelois, Malena Babino, Francisca Yadopol, o nuestras Martita y Cecilia Smith, que desinteresadamente nos aportan sus conocimientos y resultados de investigaciones sobre su figura. Aprovechemos que se ha sumado al Pago de Areco una universidad nacional, la nuestra, la que nos pertenece y la que logra ser, como se muestra hoy día, quien unifique la información y conclusiones de todo este patrimonio cultural tangible e intangible. Como dijo Ivonne Bordelois, don Segundo Sombra conserva una notable vigencia. Habla sobre el estoicismo, la austeridad, la no violencia y la fusión creativa con la naturaleza. Creo que estos principios, que son los que verdaderamente emanan de la novela, no han sido bien leídos. Este desafío enorme, trascendental, no será otra cosa que poder considerar
que hemos cumplido con nuestro mandato y es deber proteger esto que, en definitiva, está frente a todos nosotros. 464 días nos separan para poder conmemorar el centenario de la muerte. Los invito a abrir cualquier libro o escrito de Ricardo Guiraldes, en cualquier página, en cualquier renglón, en todos encontrarán un mensaje. Los tiempos han mudado, aquel paisano que Ricardo estudiaba y que él convivía, con el que convivía en el fogón de la Porteña, como lo podemos leer en el cuaderno diario de Cuaderno de Disciplinas Espirituales. También ha mudado, pero nos quedó su esencia. Ricardo compartía los trabajos camperos y al terminarlos acompañaba con su guitarra, como lo describe Alberto Guiraldes en un verso del Viejo Fogón. Más tarde, cuando tenías a toda la paisanada, Ricardo era el que cantaba en su guitarra querida. Allí pasaba la vida para el paisano observar y vos supiste inspirar con tus escenas de sobra, motivo para su historia, que lo hicieran inmortal. Muchas gracias. A continuación, le proponemos un recorrido por la gestación de la obra Don Segundo Sombra, su publicación desde San Antonio de Areco y su reconocimiento nacional e internacional en un microdocumental realizado por la universidad. En un momento dado, Guiraldes le dice, sí, pero yo siento que tengo que retraerme y ver un poco qué es lo que pasa con respecto a mi relación con el campo, con la pampa. Algo me está diciendo ese paisaje, como que yo tengo que llevarlo y expresarlo de alguna manera que se toque con lo universal. El proceso de escritura de Don Segundo Sombra fue bastante largo, pensando que lo inicia en 1919 y lo finaliza en 1926. En este periodo, por ejemplo, va a hacer un viaje a Salta, en el cual tiene contacto con las peleas de gallos. Se toma también una temporada para ir a Dolores, donde va a ir a conocer los cangrejales. Escucha, por ejemplo, un comentario en una pelea entre dos gauchos, que también vuelca en la novela. Entonces Segundo Sombra lo empieza a escribir, los 10 primeros capítulos los escribe en París. Y después cuando viene acá, se va a Areco y se pasaba los días y las tardes conversando con los peones, tomando mate con los peones, escuchando los cuentos de los peones que después están en el Segundo Sombra, etc. Y olvidándose de que está escribiendo el Segundo Sombra. Estamos arriba del cuarto de Ricardo y este lugar es un lugar emblemático donde Ricardo leía, donde Ricardo escribía. Los primeros capítulos Ricardo los escribió en París y los últimos 7 los escribió en este lugar. Ricardo escribía mucho en tarjetas y siempre con la corrección de Adelina. Este lugar en el libro diario de Ricardo Guiraldes es el que figura como la cocina de abajo. Para el resto es el fogón de la Porteña. Y era el lugar donde Ricardo tenía el contacto con el paisano para aprender de ellos desde muy chico. Fabio tiene 2 apariciones en el libro en la estancia de Leandro Galván, que es esta, que vendría a ser esta, que es cuando se escapa de la casa de las tías hasta que se va de recero desde acá con Don Segundo, y cuando vuelve a recibir sus heredades, que se queda los primeros días acá. Todos esos significados son los que tiene este lugar. Realmente recorrer los lugares que habla el Don Segundo, pensar en el paisaje pampeano de esa época, que sin dudas era diferente. Es un privilegio poder leer la primera página del Don Segundo cuando dice cruzando el puente viejo que separa el pueblo de las Quintas. Es una locación real sobre personas reales, llegando a la pulpería La Blanqueada.
La pulpería La Blanqueada es el punto en el que se inspira Ricardo en el capítulo 2 de la novela, cuando se encuentran, cuando se conocen Fabio Cáceres con Don Segundo Sombra. Bueno, la pulpería funcionó como eso, como una especie de un comercio donde se juntaba la paisanada, donde se aprovisionaba con algunos productos entre 1870 y principios del siglo XX. ¿Por qué? Porque también está a la vera de lo que era el Camino Real. Ya en la década del 30 el gobierno de la provincia de Buenos Aires observa que este espacio, por recomendación, sugerencia del intendente José Huiraldes, se terminó construyendo el Museo Gauchesco Ricardo Huiraldes. Francisco Colombo en 1902 se muda a la calle Arellano, ya se instala su taller. En el 22, Manuel Huiraldes y su hijo Ricardo empiezan a charlar con Francisco Colombo para la impresión de un libro llamado Rosaura. Colombo era muy valorado por Huiraldes, porque de hecho cuando especulaba o empezaba a pensar en la idea de editar El Segundo Sombra, bueno, tenía ofertas, porque ya personas habían leído el manuscrito y tenía ofertas, por ejemplo, de Manuel Gleiser, que era otra gran imprenta de Buenos Aires, y él no. Él decidió confiar. Y bueno, llegamos al año 26. Ricardo Huiraldes se acerca con el manuscrito del Segundo Sombra. Colombo lo lee y automáticamente él dice, bueno, si este primer capítulo es tan bueno como el resto, vale la pena también hacer un aporte. Entonces, de la tirada de 1000 ejemplares, que Huiraldes estaba dubitativo de hacerla más extensa o menos extensa, Colombo aportó otra tirada similar, es decir, se imprimieron 2000 ejemplares. Colombo le enviaba las cajas de libros a la Casa de Buenos Aires a Evar Méndez, y Evar las llevaba él mismo a las librerías para asegurarse de que estuviesen en vidriera. Y este libro fue de alguna manera empujado por el tesón y la visión de Evar Méndez, que era el director del periódico Martín Fierro, donde actuaba Huiraldes junto con La Vanguardia Argentina, y él hizo una maniobra publicitaria que en esa época era totalmente insólita. Llenó las calles con letreros que hablaban del libro y lo puso en todas las librerías, y el libro fue un batacazo impresionante. Finalmente, la nota que Leopoldo Lugones hace en diario La Nación, exaltando la novela, lo que le termina de dar la estocada de éxito final. Donde él le da el pedestal a Huiraldes. Dice, este libro es extraordinario, este libro nos funda, este libro nos ilumina, este libro nos orienta, etcétera, etcétera. Y eso es lo que hace también en gran parte la fama del Segundo Sombra. Y la gente hoy día no tiene sentido de la magnitud de lo que fue la primera edición del Segundo Sombra. Ya la primera edición voló por las librerías, la gente se precipitó a comprarlo, que no fue solo un impacto nacional, fue un impacto internacional. Fue este éxito que incluso lo sorprendió muchísimo al mismo Huiraldes. Ricardo se había quedado con ganas de seguir corrigiéndola, de seguir salvando algunos errores. Después escribe una carta a Valéry Larbaud diciéndole que sorprendentemente eso que él veía como error era una de las cosas que más le había gustado al público, así que estaba satisfecho finalmente con ese producto final. El libro tiene mucho modismo nuestro, local, rural, pero al mismo tiempo tiene comparaciones, metáforas que son del simbolismo francés, y la gente se da cuenta que esa mezcla es muy poderosa, muy especial. Y tiene la propuesta de esa figura extraordinaria que es el Don Segundo Sombra. Y eso me parece, esa coyuntura de incertidumbre social en general con respecto a dónde iba la cultura, y la presentación de un prototipo muy atractivo, muy fascinante, muy distinto, eso me parece que fue lo que pegó. En septiembre, en octubre, se hace una fiesta para festejar el éxito que había tenido el libro y Ricardo como escritor. Esa fiesta se desarrolla acá, calculo que todo en esa parte de ahí. Y después, en el Corral Redondo, vino gente de todos lados, sobre todo paisanos, lo que se realizó en esa fiesta. Una jineteada con el recado completo, una jineteada de las clinas,
con el cuero tendido, juegan a la sortija, carreras cuadreras. Cuando Guiraldes en el 27 se va a París, previo a ese viaje, es agasajado en realidad por el grupo Martín Fierro, que era un grupo literario, artístico muy relevante de la vanguardia argentina de principios del siglo XX, y él lleva a Colombo a ese círculo. Y está una fotografía donde está Borges, Marechal y muchísimos personajes muy relevantes de la literatura y del arte argentino, y atrás está Francisco Colombo. Entonces él lo introduce en ese círculo y desde ese momento la carrera de Colombo despegó. Cuando él dice, vi un país que estaba orientado a la imitación y a la sumisión. Eso era el juicio que tenía el paisano mítico de Guiraldes sobre la Argentina. Bueno, a mí eso hoy me toca. Y me parece que el mensaje es, no, va por otro camino, va por un camino de austeridad, resiliencia e independencia. Libertad, una vida de, como él dice, una vida de aventura y espacio. Me parece que es un lindo mensaje para los chicos, es decir, sálganse del celular, sálganse de todo este encierro, váyanse a la llanura, váyanse a la exploración, váyanse al desierto, váyanse a lo distinto. Eso me parece que eso es lo que todavía hoy me parece manda. Nos adentramos ahora en el valor literario y patrimonial de la novela Don Segundo Sombra con la presentación de la doctora María Elena Babino, integrante de la Comisión Coordinadora de los Centenarios Guiraldianos. Ahí va. ¿Qué decirles? Bueno, entre la emoción y el agradecimiento por semejante invitación, voy a compartirles algunas elucubraciones personales y luego voy a leer en nombre de Yvonne Bordelois, que no pudo estar con nosotros por motivos, bueno, de movilidad, un bellísimo texto. Pienso que Don Segundo Sombra es ese tipo de literatura que va más allá de la idea canónica de literatura. Creo que es más justo pensarlo bajo la idea de palabra-acontecimiento o de experiencia estética que inaugura una forma inédita de relación entre lenguaje, sujeto y realidad. Don Segundo Sombra se abre una constante meditación sobre la naturaleza, que en este caso es la pampa, como condición de posibilidad para trascender la finitud de la condición humana. Tal vez por eso Guiraldes busca la integración del hombre con el paisaje de la pampa. La asimilación hombre-pampa significa la extensión de la pampa en el hombre, es decir, la posibilidad de trascender su propio destino de finitud. Ya en unos escritos realizados durante sus viajes a Mallorca, inmediatamente anterior al comienzo de la escritura de Don Segundo Sombra en París, como señaló Adolfo, el escritor señala ese anhelo de trascendencia y escribe en una de esas tarjetas, que también señaló Adolfo que utilizaba Ricardo para escribir, lo siguiente: frente a la naturaleza perdurable he tenido el orgullo insensato de ser un hombre que va a morir. La naturaleza y la creación estética son, en la conciencia guiraldiana, núcleo y razón última de su condición de escritor. En un orden paralelo, ya sabemos que el tema del viaje como motivo estético y existencial es, como lo es todo viaje, un proceso de autoconocimiento. Pensemos en el caso, por ejemplo, de la Odisea. En Don Segundo Sombra, ese desplazamiento por la pampa es a la vez un aprendizaje que nunca se presenta como mera acumulación de conocimientos, sino como transformación ontológica. Por caso, dos ejemplos sugestivos. Al comienzo, Fabio describe la primera aparición de Don Segundo con una frase que desborda la experiencia de lo real.
cito, me pareció haber visto un fantasma, una sombra, algo que pasa, y es más una idea que un ser. Y en la despedida final leemos, lentamente me fui para las casas, me fui como quien se desangra. Fabio no solo pierde a un amigo, ontológicamente pierde su modo de habitar el mundo. Semejante talento le permite producir imágenes inéditas donde la misma idea de realidad se disuelve en una dimensión poética y trascendente. El gaucho deja de ser individuo, la pampa deja de ser escenario y la relación sellada entre ambos se vuelve absolutamente indisociable. Ese desplazamiento de sentido supone un pasaje de lo real a lo imaginario. Es precisamente un acontecimiento literario, es decir, una epifanía o una revelación. Otro eje fecundo para pensar Guiraldes es destacarlo como figura de una modernidad cultural en diálogo con las vanguardias de los años 20, precedentemente señalado en el estupendo video que acabamos de ver. Y con una sensibilidad cosmopolita que reconfigura lo nacional desde lo móvil, desde lo sensorial, desde lo viajero y desde lo transnacional. Además, sabemos que la condición esencial de la palabra, la imagen, la música o el baile es trascender el tiempo y desacoplar las linealidades cronológicas para verificar su permanente plenitud reflexiva. En Guiraldes, cada instancia creadora incuba su irrefutable vigencia en el tiempo. El momento clave donde podemos leer esta dimensión de apertura que habita toda la actividad literaria y estética de Guiraldes fue justamente en los años 20. Y más precisamente podríamos circunscribirnos a la cronología que va de 1924 a 1927, donde vemos que se despliega una de las publicaciones periódicas también mencionadas, clave para entender la cultura argentina de entonces. Me refiero al periódico Martín Fierro, que en la apelación tradicionalista que conlleva su nombre, logró sintetizar el ideario latinoamericanista con la renovación de las vanguardias. Evar Méndez, Cayetano Córdoba Iturburu, Leopoldo Marechal, Roberto Ar, Oliverio Girondo, Borges, valoraron especialmente la búsqueda formal de Guiraldes. Novelas como Raucho, Saimaca, Don Segundo Sombra, fueron leídas como intentos de transformar la prosa argentina mediante condensación poética, exploración de la subjetividad, fragmentación narrativa, atención a las sensaciones y a las percepciones. Por todo ello, Guiraldes era considerado uno de los escritores técnicamente más innovadores de esa generación, del grupo, porque Guiraldes era una generación anterior. Presentaba un nuevo modelo de escritor. Frente al intelectual positivista del siglo XIX, aparecía la figura del artista, cuya principal responsabilidad era la creación estética. La revista Proa es clave para entender este entramado. Allí se articula traducción literaria europea moderna, debates estéticos, diálogo con las vanguardias y una concepción del arte como circulación internacional. Guiraldes comparte la idea de que la literatura ya no pertenece a un territorio cerrado, sino a una red de intercambios culturales. Por su parte, los viajes de Guiraldes no funcionan solo como biografía, sino fundamentalmente como máquinas de transformación estética. París, Mallorca, el Chaco, Jamaica, Salta, ¿no? Supuso una apertura a lo espiritual, a lo no occidental como alteridad estética y cultural incluso. En conjunto, estos desplazamientos generan claves de lectura. Lo que estos viajes consiguen en Guiraldes es la experiencia de lo otro, de la hibridez, de lo dislocante, del descentramiento y finalmente del encuentro consigo mismo. Hay otras pistas también reveladoras de lo moderno, múltiples notas críticas escritas sobre artistas que estaban rompiendo el canon de la pintura argentina. Pedro Figari, bueno, rioplatenses, ¿no? Pedro Figari, por ejemplo, Nora Borges, por ejemplo, Gramajo Gutiérrez, por ejemplo, Petoruti, que en 1904 hace la exposición más rupturista del momento, cuando inaugura su exposición en la Galería Whitcomb y se convierte esa inauguración en un pugilato entre quienes eran los tradicionalistas y los vanguardistas. Bueno, pues este maravilloso archivo que tiene el Museo Ricardo Guiraldes guarda testimonios documentales de lo que era el interés de Guiraldes por estas vanguardias. Él asistió a la conferencia de Marinetti, el gran futurista, rupturista
y pugilista también, ¿no? Habla de simultaneísmo, habla de cubismo. Ese era Guiraldes, ¿no? Esa apertura también a la comprensión translingüística, el lenguaje, la pintura, la palabra, la música, la literatura. Y en cuanto a publicaciones, a las publicaciones de proa, valoraciones, Martín Fierro, todas ellas con la presencia de Guiraldes, no solo no suponen el interés de Guiraldes por los artículos de sus páginas, sino que suponen también el aliento de la revolución editorial que significan, ¿no? Sin duda la industria editorial tiene un antes y un después de estas revistas. En una época tan desafectada como la actual, volver a pensar en nuestros clásicos, y Guiraldes, vaya si lo era, o vaya si lo es, aparece como opción para salir del estrepitoso vacío en que nos encontramos y descubrir en su legado gestos de esperanza y creatividad. Pero no se trata de construir arqueológicamente aquel pasado de 1926. Por el contrario, les propongo habitarlo en la memoria del presente. Ahora sigo con un texto de Yvonne Bordelot. Tal vez, Yvonne, estés escuchando conectada vía YouTube y te agradezco inmensamente el privilegio de tu lectura. Queridos amigos, es un placer dirigirme a ustedes por intermedio de mi lamentando que mis limitaciones físicas me impidan acompañarlos en persona como hubiera querido. Areco es para mí la ocasión de entrañables memorias, por las muchas veces que estuve allí asistida por la hospitalidad de ustedes. Para investigaciones, charlas y conferencias, visitas a la porteña, comidas y bailes inolvidables. Y la memoria de Ricardo Guiraldes, con su gran sabiduría y belleza, permeándolo todo como una maravillosa presencia infaltable. Como ustedes saben, me une a Areco una historia de más de medio siglo. En efecto, fue en 1926 que apareció Ricardo Guiraldes en Genio y Figura, una colección biográfica dirigida por Pepe Bianco en la histórica editorial Eudeva. Fue la mía una fortuna que llegué a apreciar solo muchos años después. En efecto, el criterio de la colección era en cierto modo periodístico. Se trataba de reunir en torno al personaje biografiado material fundado en entrevistas a otros personajes o figuras de relieve que lo hubieran conocido o interactuado con él, tratando al mismo tiempo de conseguir fotos inéditas y otras evidencias que presentan al lector, en términos vivientes, la fisonomía del autor en persona. Fue así que Ricardo Guiraldes fue la puerta dorada que me abrió paso a entrevistas como las que tuve con Victorio Ocampo, Jorge Luis Borges o Alejandro Bustillo. Todos ellos supérstites de la época en que Don Segundo Sombra era la culminación feliz de una literatura que había conseguido insólitos éxitos nacionales e internacionales. Pero antes de recurrir al terrible lenguaje del merchandising tan común en nuestros días, lo que llegó a mí en esas entrevistas fue una atmósfera refrescante de cordialidad incuestionable, de reconocimiento a un escritor en quien se unía el aire vasto de la pampa, la llana pero refinada amistad y un conocimiento artístico muy personal, alejado de las pautas convencionales de su tiempo. Conociendo las habituales mezquindades de los círculos literarios y las divergencias en gustos e ideologías de los entrevistados, desde Marechal a González Garaño, pasando por Ocampo y Borges, entre otros, me vi llevada a concluir que no solo su prematura muerte lo había consagrado así en el recuerdo de su generación, sino un carisma auténtico y reconocido por todos. Algo de esto brilla en los cariñosos versos que le escribe Alfonso Reyes, llegado demasiado tarde para conocerlo. Reyes dice: cada uno me habla de ti con un elogio diferente. Puedo pensar que solo contigo se me ha muerto mucha gente. Se me podría preguntar qué había visto Pepe Bianco en mí para confiarme una misión tan delicada como la de biografiar a Guiraldes. Cabe recordar que en 1966 la estrella absoluta de Guiraldes estaba palideciendo
al lado de la de Borges, que ya emergía triunfal con invitaciones y premios internacionales de valía indiscutible. Lo que muchos ignoran es que, según lo establecido por Noé Trick, hasta 1962 el libro más leído en la Argentina era el Don Segundo Sombra, que había vendido 250.000 ejemplares y había atravesado múltiples ediciones y traducciones. Es decir, estamos en un momento bisagra en el que el aprecio público gira en una nueva dirección, y es bueno y necesario aquilatar aquello que durante tanto tiempo ha captado la atención y la lectura de varias generaciones. Pienso que si fui llamada en esa dirección fue en principio porque Pepe no ignoraba mis orígenes campestres. En efecto, yo nací en Juan Bautista Alberdi, pueblo de la provincia de Buenos Aires, y esa infancia mediada por la maravillosa pradera argentina me marcó profundamente. Tanto así que mis héroes predilectos de esa época feliz fueron Guiraldes y Hudson, ambos compenetrados, como yo, de la hondura y belleza de ese paisaje inconmensurable. De modo que nada podía congeniar más con mi propia experiencia que las descripciones que ambos hacen de un lugar que coincide con el privilegio más alto de mi infancia. Pero además, en el caso de Guiraldes en particular, se daba el hecho de que la experiencia del paisaje se fusionaba con el contexto familiar de lecturas francesas, que eran las que circulaban entre las familias de origen europeo. ¿Cómo elaborar en una misma sensibilidad una doma de caballos criollos y las tribulaciones de Madame Bovary? He aquí el problema que se presentaba para nosotros. Ser fieles a la misma vez a la intensidad de nuestro origen y a la riqueza de nuestra fantasía. Guiraldes respondió plenamente a este dilema en Don Segundo Sombra, engarzando el realismo de sus episodios campesinos en un lenguaje que provenía, en parte, de sus avatares literarios en París. En mi caso, un trabajo realizado en la Sorbonne sobre las relaciones entre Valéry Larbaud, Jules Supervielle y Ricardo Guiraldes le daba a Pepe Bianco cierta garantía de que yo seguía siendo fiel a los valores de mi pasado sudamericano. Y aquí quiero hablar más precisamente de Areco. No solo los entrevistados más o menos célebres que frecuenté dan razón de mi compenetración con el tema que se me había asignado para escribir sobre el genio y la figura de Ricardo Guiraldes. Fue en Areco, y más precisamente en el Museo Gauchesco de Areco, en donde encontré a Dolores Lennon de Novillo, que seguía discretamente las averiguaciones de esa joven veinteañera, venida de Buenos Aires, sumergida entre los documentos y las estanterías dedicadas al escritor. Y fue ella quien desplegó cuidadosamente ante mis ojos asombrados un documento que nunca se había citado hasta ese entonces. Lo vimos en el video también. Y que estaba preservado celosamente en las arcas del museo. El famoso artículo de Lugones en la portada de La Nación del 12 de septiembre de 1926, es decir, el artículo consagratorio de Guiraldes. Lugones. Libro generoso y fuerte. Realizar este libro con maestría, conseguirlo en cerca de 400 páginas desarrolladas de un tirón, sin fábulas ni sorpresas, es un esfuerzo triunfal nunca igualado entre nosotros. La prueba decisiva del verdadero escritor. Creer, no formular, poner todo el temperamento a lo que dé en la gran corriente vital, eso es saber triunfar, saber amar, saber vivir, saber portarse como hombre y como artista. En mi libro, Un triángulo crucial, Borges, Guiraldes y Lugones, desarrollo los complejos entretelones que acarrean la publicación de Lugones. Acá y ahora, solo basta decir que este artículo desencadenó irreversiblemente la gloria de Guiraldes y al mismo tiempo determinó un viraje crucial en el camino literario de Borges, que no logró asimilar totalmente la exaltación de la figura de su amigo. Pero lo curioso es que en la abundante bibliografía que rodea la figura de nuestro homenajeado, este artículo quedó a la sombra hasta hace unos pocos días, en que el diario La Nación volvió a publicarlo con injundiosas consideraciones. Al saludar y agradecer con mi mayor respeto a todos quienes han puesto su mejor voluntad y energía en estas celebraciones, quisiera también rendir aquí, en particular, mi sincero y emocionado homenaje a la señora Dolores Lennon de Novillo,
que con el recato y la sencillez de los verdaderos cultores de la tradición y la palabra me ofreció hace más de medio siglo en el Museo Gauchesco de Areco esta pieza central para la puesta en valor de la obra de Ricardo Guiraldes. Gracias, Ivonne. La trascendencia de los centenarios guiraldianos llega también al plano legislativo nacional con dos declaraciones de interés impulsadas ante la Honorable Cámara de Diputados de la Nación por el diputado nacional Santiago Roberto. La Cámara de Diputados de la Nación resuelve expresar beneplácito por el 100º aniversario de la publicación de la novela Don Segundo Sombra, escrita por el novelista y poeta Ricardo Guiraldes, y obra cumbre de la literatura argentina de gran valor literario, en la que el autor realza la figura sabia y estoica del paisano argentino, destacando los valores del coraje, la responsabilidad y la dignidad. A su vez, la Cámara de Diputados de la Nación también resuelve declarar de interés de esta Honorable Cámara de Diputados de la Nación las acciones que tendrán lugar en el marco de los centenarios guiraldianos, con motivos de la conmemoración de los 100 años de la publicación de Don Segundo Sombra y el fallecimiento de su autor, Ricardo Guiraldes, llevadas adelante conjuntamente por la Municipalidad de San Antonio de Areco y la Universidad Nacional de San Antonio de Areco. Por su parte, a la preservación, difusión y revalorización del patrimonio literario, histórico y cultural argentino, comunicada en los términos del artículo 114 del reglamento de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación en Buenos Aires el 27 de mayo de 2026. Invitamos a continuación al escenario al señor diputado nacional Santiago Roberto a hacer entrega al señor rector y al señor intendente del diploma que acredita las declaraciones por los centenarios guiraldianos. Bueno, buenas tardes a todos. Para mí ha sido un honor muy grande, un placer haber sido como diputado nacional el interlocutor, el camino para que la Cámara de Diputados declare no solo de interés, sino también el beneplácito por cumplirse el centenario de la publicación del libro Don Segundo Sombra y como también con los festejos que se van a llevar a cabo por cumplirse el próximo año también el centenario de la muerte de su autor, Ricardo Guiraldes. La verdad que es una especie de agradecimiento enorme. Para quienes no nos conocen, mi padre ha sido también víctima del terrorismo de Estado en esos momentos tan difíciles de nuestra vida, tanto a mi hermana muy chica, yo de 4 años. Este pueblo nos cobijó, nos abrió las puertas, nos formó como jóvenes y parte de ese agradecimiento tiene que ver con este reconocimiento que se hace, que va más allá del título, del libro, de la importancia de la obra literaria, que creo que todos reconocemos que es importantísima. Creo que, de hecho, cuando lo leí, pero bueno, reafirmo con lo que he visto en el video, con las palabras de ustedes, lo que yo interpreté de la lectura del libro es que más allá de realzar la vida del recero, del trabajador del gaucho, del trabajador del campo, con sus sacrificios, con sus miserias, con todo lo que sea, me parece que lo que caracterizaba y realzaba era la simpleza de la vida, ¿no?
los desafíos que tenemos, y mucho de lo que vuelca la obra literaria Don Segundo Sombra es lo que se vive en San Antonio de Areco. Me parece que eso es una característica especial, fundamental, y por la que hay que trabajar y preservar mucho, como sé cómo lo está haciendo la figura del intendente municipal y la figura de esta Universidad Nacional, algo única y que tiene que ver con el empuje y el esfuerzo de toda esta comunidad arequense. Yo simplemente es eso, agradecerles. Creo que hay que preservar esta forma de vida. Esto también lo decía acá en el video una de las expositoras, esto de que los chicos entiendan la importancia del trabajo comunitario. Parte de haber sido el interlocutor para estas declaraciones en la Cámara de Diputados me animó mucho y me entusiasmó de que era un trabajo de toda la comunidad arequera entera, de todas las fuerzas vivas del pueblo, de la municipalidad. Entonces eso me parecía que son valores y principios que hay que preservar. Esto de mirarse la cara, del abrazo fraterno, eso que tiene que ver con nuestra identidad de arequero. Creo que ese es el desafío que tenemos todos nosotros. Preservar esa forma de vida, creo que ese es mi compromiso hoy como arequero, como diputado nacional, y algo de eso me parece que es importante reservar. Creo que el libro termina en unos que dice que el pago es la patria chica, y que más allá de las independencias, de las vicisitudes de la vida, siempre creo que habla que sus cuñas, de sus miserias y sus alegrías siempre están bien arraigadas adentro nuestros. Y creo que eso es parte de lo que sentimos todos los arequeros y parte del desafío que tenemos, es preservar esas formas de vida y trabajar para que se amplíen en todo el territorio de nuestro país. Muchas gracias nuevamente y a disposición. En la segunda parte de este acto vamos a repasar y conocer los detalles acerca del trabajo realizado entre la Universidad Nacional de San Antonio de Areco y el Museo Gauchesco Ricardo Huiraldes para arribar a la edición facsimilar del centenario. Por eso a continuación veremos una producción audiovisual que detalla el proceso en las voces de quienes lo llevaron a cabo. Para conmemorar el centenario de la primera publicación de Don Segundo Sombra, la Universidad Nacional de San Antonio de Areco, junto con el municipio y el Museo Gauchesco Ricardo Huiraldes, decidieron encarar la realización de una edición facsimilar que reprodujera justamente esa primera edición. Para eso fuimos convocados, el equipo de comunicación de la universidad, en primer lugar para analizar si era factible, si era posible realizar esta edición a partir de los ejemplares que teníamos a disposición. Lo primero que hice fue empezar a indagar sobre el tema, a investigar cuáles eran las opciones que había para la reproducción del libro. Hice unas pruebas de digitalización con algún recurso con el que yo contaba y la verdad que no fueron satisfactorias. Luego fui por el camino de la edición del texto, de la forma tradicional que hoy podemos elaborar un libro, pero esa perfección que hoy se logra con el trabajo de la tipografía no rescataba la esencia de lo que se veía en el libro original, que está muy relacionado con el sistema tipográfico. Después el museo nos ofrece la posibilidad de usar su equipamiento y el resultado se acercaba a lo que estábamos buscando. El área de reserva técnica de nuestro museo guarda las primeras ediciones de los libros de Ricardo Huiraldes, así como también su correspondencia, los manuscritos del escritor, fotografías, y se resguarda la primera edición del libro Don Segundo Sombra que he tenido el privilegio de digitalizar. Se trató de buscar la pieza que estuviera más entera posible para poder sacar una imagen lo más fiel
posible al original. Se tuvo que realizar una limpieza manual, cada una de las páginas con la ayuda de una pinceleta. Para asegurar la calidad de la digitalización, se armó un set con iluminación fría que no dañe la materialidad del libro. Había que tener mucho cuidado con el tema de la tipografía, porque muchas manchas estaban en la tipografía, entonces había que tratar de quitarlo con iluminación, que eso fue lo que se hizo. Si se ilumina de manera incorrecta, con luces que no son apropiadas, uno puede llegar a lastimar el papel o las tintas originales. Para arribar a la calidad que estábamos buscando, el proceso de digitalización no alcanza. Fue necesario trabajar página por página para poder corregir el color, el contraste. Había muchas páginas que estaban marcadas, estaban rotas, estaban manchadas. Había que subir el contraste de la imagen para llegar al resultado de que todas queden como estaban en la edición original. Una vez que estuve todo el material digital, comenzaba el armado del libro, poner los textos en caja, había que definir esa caja tipográfica con márgenes de lomo, de corte, de pie, de cabeza, idénticos al original. Los libros con los que contábamos no tenían la tapa completa, tenían tapa pero no lomo y contratapa, hasta que a último momento surge un tercer ejemplar que estaba en mejor estado que los primeros y pudimos empezar a trabajar sobre esa tapa con la que no contábamos. Tuvimos que redibujar los elementos porque la digitalización sobre esas piezas no era posible. Y a su vez descubrimos que el libro original tenía unas pequeñas solapas que hasta el momento no habíamos visualizado. Una vez asegurada las características que necesitábamos para realizar una edición facsimilar clásica, junto con el equipo decidimos ver si podíamos ir un poquito más allá y probar con realizar una edición que trajera al lector del siglo XXI la experiencia de ese lector de hace 100 años. Entonces analizamos el papel de la edición original, tanto del interior como de la tapa, sus características, gramaje, color, también la costura, cómo estaba armada la encuadernación, para ver si podíamos reproducir todos esos elementos en el siglo XXI. Hicimos varias pruebas de impresión hasta que logramos resultados satisfactorios. La primera edición del libro Don Segundo Sombra constó de 2000 ejemplares comerciales realizados en papel de hilo Berger, confeccionados a mano, ¿sí? Lo que habla también de un trabajo sumamente artesanal del imprentero Francisco Colombo. Parte del diseño de esta encuadernación fue estudiar la costura original, los lugares, el largo de la puntada y demás, para poder después reproducirlo a mano. Y nos encontramos con que, por ejemplo, tenían cuadernillos muy pequeños, de pocas páginas, con una costura alternada, sale de lo común. Obviamente son técnicas muy antiguas que tienen cierta dificultad en el sentido de la conservación, con el lomo pegado inclusive, que es algo que justamente perjudica la pieza con el uso. Con la tecnología de hoy podríamos habernos propuesto realizar otro tipo de encuadernación más resistente, pero preferimos utilizar la encuadernación de la época justamente para respetar esa edición original. En función de cómo fue escalando el proyecto, desde algo que era originalmente más sencillo hasta esta reproducción lo más fiel posible a esa centenaria, implicó el involucramiento de profesionales con distintos saberes. De esta manera se armó un equipo de trabajo con profesionales tanto de la universidad como del museo que trabajaron de manera integrada y totalmente solidaria con el verdadero cariño hacia el objetivo final que era la de este libro. De esta manera la edición conmemorativa por los 100 años de Don Segundo Sombra tiene, por supuesto, la inspiración de Ricardo Guiraldes, tiene la visión de Francisco Colombo y ahora también tiene el trabajo y la dedicación del equipo, tanto de la universidad como del museo, que trabajaron en esta edición. En este caso el desafío fue imitar una encuadernación añeja, de otra época, y la verdad que fue un lindo desafío.
me sentí como trabajando en otra época. En esta oportunidad he tenido el privilegio de que me convocaran para llevar adelante la digitalización de la primera edición comercial del libro Don Segundo Sombra. Fue una tarea que encaré con mucho entusiasmo y con gran orgullo. Nunca imaginé tener que editar un libro centenario, tener que aportar ideas para este libro, que se ven los resultados que quedó idéntico, y eso la verdad enorgullece más que nada cuando nos arreglamos con herramientas propias. El mundo editorial es un mundo maravilloso y que la verdad que disfruto explorarlo. Nunca me había encontrado con esta posibilidad. Es una responsabilidad muy grande que se nos presenta, que se nos da y que no solemos tener muchas veces a lo largo de la profesión, gracias a ser parte de una universidad pública y que nos permite estos desafíos. Agradezco esa posibilidad y estoy muy orgullosa del producto que logramos. ¿Cómo celebrar 100 años de la primera edición de Don Segundo Sombra? ¿Cómo homenajear a Ricardo Guiraldes, un escritor reconocido mundialmente, acá, en San Antonio de Areco, en la Universidad de San Antonio de Areco, que tiene nada más que 10 años de incorporada a la vida cotidiana? Un autor que tiene dimensiones personales, porque acá es un vecino, es un familiar, es una persona que todo el mundo siente muy, muy cercana. La universidad ha pensado para esta ocasión hacer una edición facsimilar de esa primera edición, como muestra de respeto y de homenaje a esa obra y a ese autor. Vamos a continuar entonces. Las editoriales universitarias cumplen un rol clave en la difusión de nuestro patrimonio cultural, como queda demostrado a través de este facsímil editón Unsada. Para hablar sobre la importancia de estas ediciones, recibimos al gerente general de la Editorial Universitaria de Buenos Aires, EUDEBA, el profesor Luis Quevedo. Bueno, muchas gracias por la invitación. Qué linda que está la Universidad de San Antonio de Areco. Qué linda. No la conocía, sí la ciudad, por supuesto, que ya sabemos que es muy bella, pero lo felicito. Primera felicitación para el rector, la vicerrectora y las autoridades. Qué lindo que están pensando, realizando y construyendo esta universidad. Antes de hablar de la editorial universitaria, quiero hacer una pequeña referencia a la universidad en sí mismo. La universidad produce conocimiento. Y siempre fue así, pero está produciendo un conocimiento ahora en una época en donde producir conocimiento es más determinante que nunca antes en la historia. La economía del conocimiento exporta en la Argentina cerca de entre 11.000 y 12.000 millones de dólares por año. Esta es el tercer rubro exportador de nuestra economía. Quiero decir que además de hacerle un bien a la sociedad por formarla, también genera riqueza. Las universidades, el sistema educativo en general genera riqueza. Solo está después de la minería, el petróleo y los productos del agro, para el conocimiento que generamos nosotros produce eso. Entre eso está la generación de contenidos, que es lo que hacemos las editoriales. Una universidad puede o no tener editorial, pero siempre va a tener producción de libros. Hacer un libro, que es una de las tareas que debe estar en el top 10 más lindas del mundo, por eso yo agradezco poder tener el trabajo que tengo. Hacer un libro es una tarea colectiva, como una universidad. Es una tarea colectiva, seguramente, como vamos a ver en el video, muchos intervienen para poder editar un libro. Hacerlo, Ricardo Guiraldes lo escribió también escuchando muchas voces. También la redacción literaria del libro fue una tarea colectiva. Y hay muchos que intervienen en el proceso entre la escritura, la corrección, la edición, el editing, el diseño, la comercialización, los libros, etcétera, etcétera, la venta por la web hasta que llega a los lectores.
Este es un libro clásico, está dentro del canon de la literatura argentina, es uno de los libros casi fundacionales de nuestra literatura. Y es un libro clásico no por la manera en que fue escrito, sino por la manera en que lo leemos a lo largo de generación tras generación. Y esta tarea arqueológica cultural de volver a editar el libro de Don Segundo Sombra, como se editó exactamente hace 100 años en esta ciudad, es una tarea arqueológica que permite seguir leyéndolo e interpretándolo generación tras generación. Por eso, más allá de las bondades literarias del libro, de la vanguardia que representó en su momento, de la identidad con la naturaleza, de la visión que aportó Guiraldes, que era un hombre de mundo, porque no solamente iba a París, sino también que iba a Jamaica, a la India, visitaba el mundo. Más allá de eso, el libro clásico nos está también leyendo a nosotros. Entonces, quiero decir que desde UDEVA, desde la editorial de la Universidad de Buenos Aires, nosotros solemos hacer tareas conjuntas con muchas otras editoriales. Y lo hacemos porque pensamos que es una manera también de intervenir en la conversación general y social que tiene cada comunidad, cada ciudad, cada país, para desarrollarse, para vivir mejor. Entonces, una editorial universitaria hace los libros de estudios, por supuesto, como corresponde. Una editorial universitaria hace los trabajos, publica los trabajos y las investigaciones y las tesis de sus autores, de sus investigadores, como corresponde, para dar a conocer su producción, pero también hace libros como este, que no son de estudio ni son investigaciones de investigadores de la universidad. Son libros que nos permiten conversar con la sociedad. Son los libros que nos permiten interactuar y estar en la conversación general del pueblo al cual pertenecemos y que siempre aspiramos a que se desarrolle un poco más. Yo quiero agradecerles a ustedes poder decir esto aquí, quiero agradecerles también la tarea que hacen todos los días. Me contaba el rector que tienen además en otras ciudades, tienen otras carreras y están pensando cómo mejorar las posibilidades y las herramientas con las que cuenta la población de la región para poder acceder a las clases, para poder sostenerse hoy estudiando una carrera universitaria. Me parece que eso tiene mucho valor. También la función de educar debe de estar entre las 10 carreras, las 10 ocupaciones y los 10 trabajos más lindos que pueden existir en el mundo. Así que felicitaciones, me sumo a todo lo que dijeron antes, ¿no? Y lo hago mío, y muy bien por la universidad, muy bien por San Antonio de Areco. En el marco de esta celebración, invitamos a continuación a hacer uso de la palabra al intendente municipal de San Antonio de Areco, Francisco Rato. Muy buenas tardes, un verdadero honor estar acá con todos ustedes. Teniendo en cuenta que es la quinta instancia de los centenarios, ya se complica un poco hablar de Ricardo. Bueno, eso parece que todos tuvimos esa introducción en el micrófono. Es un poco difícil hablar de Don Segundo y no moverse hacia Ricardo automáticamente. Por supuesto, hoy es el centenario del Don Segundo, y me lo estoy diciendo desde hoy a la mañana, porque todos queremos hablar de Ricardo. Por suerte hubo grandes especialistas como, bueno, los familiares, estuvo Ivonne Bordelois, que sabe muchísimo de Ricardo, y todas esas personas que te muestran un Ricardo Guiraldes desde diferentes acepciones, diferentes aristas de un multitasking como él. Una persona maravillosa, increíblemente apta para un montón de actividades. Malena, también es un gusto escucharte. De hecho, Malena mostró al Caporá como nadie, que es otra obra, es un ballet de Ricardo Guiraldes, y es un poco inevitable irse de vuelta sucesivamente a Ricardo. Pero bueno, hoy estamos por Don Segundo, y la verdad es que es una maravilla. Pocas veces una obra atraviesa tanto una ciudad, una localidad, precisamente por personajes reales,
locaciones reales que sucedieron acá. Hasta es probable que don Segundo haya pasado o haya estado cerca de este lugar que antes llamábamos la Yeguabaya. En el primer párrafo está la referencia clara que le va a vender unos bagrecitos si pesca algo al pulpero de La Blanqueada. Hoy estábamos leyendo eso en la pulpería La Blanqueada. Nos colmamos de historia de algo que nació hace 100 años. Alguien que, como Ricardo, que pudo plasmar el paisaje pampeano, que no dice mucho, es mucho más fácil relatar valles, montañas o selvas, que también lo hizo en otra obra maravillosamente bien. Pero el paisaje pampeano es más difícil de describir. Y algo que nos llevó a la infancia de todos cuando dice que miraba la boya cuando estaba pescando, que se la llevaba a la correntada hacia la barranca o hacia el borde del río. Eso es algo que todos los que alguna vez pescamos mojarritas en el río Areco nos pasó cuando nos aburríamos porque no había pique. De repente te encontrabas con la boya ahí y no ibas a pescar nada si no prestabas atención. En esa sencillez, en esos detalles, Ricardo nos abre un universo maravilloso. No solo con esa obra, sino con todo lo que hizo Ricardo por San Antonio de Areco para literalmente ubicarnos en el mapa y abrir la cultura del gaucho y de la Argentina al mundo. Voy a decirlo una y mil veces más. Ricardo, ciudadano del mundo, como decían todos los preopinantes, los expositores anteriores, vivió en París, viajó a la India, vivió en Alemania, tuvo la posibilidad de ser un ciudadano del mundo, fue un ciudadano del mundo, y él vuelve a Argentina sistemáticamente y rescata la identidad del gaucho y del paisano. Ese es yo creo que es más importante que toda la obra, es la identidad del gaucho argentino, del habitante de La Pampa, mostrándosela al mundo. Famosas anécdotas de Ricardo, vestido de, y acá hay muchos familiares que me lo pueden discutir, vestido de paisano en Champs-Élysées, peleándose a golpes de puño, con un francés que se burló de su indumentaria, y él iba a defender de todas las formas posibles su identidad y su cultura. Alguien que pudo tranquilamente vivir en Francia, desarrollarse en Francia, hablar francés como hablaba, escribir en francés, dijo, mi identidad es el gaucho de La Pampa Argentina, es el gaucho que vive en San Antonio de Areco. Y don Segundo Sombra y todos los paisanos de la dedicatoria al don Segundo Sombra fueron sus grandes inspiradores. Así que bueno, hoy es un día muy especial donde... por supuesto, es un día histórico para nuestra localidad y para la literatura argentina. 100 años atrás nacía el don Segundo. Hoy todos lo estamos celebrando. Hoy todos estamos agradeciéndole a Ricardo. ¿Qué va a pasar en los próximos años? Va a ser cada día más clásico. Un clásico nunca deja de serlo. Los clásicos de la literatura argentina, los clásicos de la literatura gauchesca se agrandan con el tiempo. Ninguna de las grandes obras de la literatura gauchesca va a quedar en el olvido, mucho menos don Segundo Sombra, porque nosotros todos y los que vendrán en San Antonio de Areco nos vamos a ocupar de que esa bandera siempre esté bien alta, la de don Segundo y la de Ricardo Guiraldes. Agradezco a todos los que han trabajado mucho por los centenarios guiraldianos y vamos a tener que seguir trabajando porque estamos hasta el año que viene con el centenario, lamentablemente, del fallecimiento de Ricardo. Felicito especialmente a los que han trabajado para la elaboración de este libro, que es roza a la perfección, es una maravilla realmente, y ahora que uno puede escuchar un poco más de cómo se hizo todo ese proceso editorial, de toda la encuadernación tan artesanal, tan dedicado. Voy a felicitar puntualmente al personal del Museo Guiraldes, a su director Patricio Santos Ortega y a todo el personal de la UNSADA que también estuvo en esta noble tarea. Me parece que en este acto corresponde destacar que nos han hecho un gran regalo, han hecho un trabajo magnífico de tener de vuelta un don Segundo Sombra 100 años después, nuevo, viejo, clásico, inmortal. La verdad que es extraordinario, se los agradezco de todo corazón como intendente municipal. Y bueno, también es algo muy de toda la comunidad. Agradezco a todos los que han trabajado para que estos centenarios sean una maravilla. Ahora vamos a ir a un fogón de paisanos en el... Espero que no me hagan hablar. El fogón de paisanos en el Parque Criollo.
menos, a cargo de la Asociación de Amigos, que también está acá acompañándonos, su presidente Santiago Mareco. Agradezco a la UNSADA el trabajo conjunto, gracias por las consideraciones que han tenido a nuestros pedidos. Es un gusto trabajar con ustedes siempre y bueno, las dos instituciones más fuertes de la localidad deben siempre trabajar juntos. Muchas gracias a todos, buenas noches. Invitamos ahora a hacer uso de la palabra al director de comunicación de la UNSADA, Andrés Maceo. Hola, buenas tardes. Buenas noches. Bueno, voy a ser breve porque nosotros generalmente estamos detrás de cámara, tanto detrás que el video no salía. Bueno, agradezco en principio a la universidad por darnos estos minutos para presentar al equipo, porque las personas que vieron en el video recién son personas reales, no son inteligencia artificial. Entonces, queremos presentarlos, que ustedes los conozcan, quienes en definitiva trajeron este homenaje. Y que, como decía, ahí lo hicieron fundamentalmente con cariño. Dos equipos, como decía el intendente recién, dos equipos de dos instituciones distintas, trabajando de manera mancomunada, sin necesidad de bajar ninguna línea en particular, por el cariño de un trabajo bien hecho. Simplemente eso. Estamos cansados y emocionados, porque llegamos. No sé cómo. En principio, bueno, un poco, como decía, fue un trabajo, fue secuencial, porque empezaba haciendo algo un poco más pequeño y después terminó siendo más grande, entonces esto fue incremental. Entonces, a medida que se fue incorporando gente, los voy a ir llamando en ese orden. Primero, Claudia Di Paola, nuestra especialista en edición, por favor, en edición editorial, la responsable de todos los libros de la universidad. Persona de la casa. Y luego, cuando vimos que era posible, incorporamos la tecnología y el personal del Museo Gauchesco Ricardo Guiraldes, Evangelina Ramírez, que fue la encargada de manipular los libros con sumo cuidado. Nadie más los tocó más que ella, los tocó ella solamente los libros, y se encargó de todo el proceso de digitalización, las 400 páginas, como un mes de trabajo muy dedicado. Y después se sumó Tomás Blanchud, también de la casa, responsable de la edición digital, ¿no? Toda la limpieza digital de ese volumen. Y por último nos quisimos dar un gusto de hacer una edición acotada, de una cantidad acotada de volúmenes, pero que respetara la encuadernación de la época. Obviamente eso en grandes volúmenes no lo podemos hacer, pero sí queríamos darnos el gusto de poder hacer un volumen así cosido. Y bueno, llamamos a alguien que, si bien no es de la UNSADA y no es del municipio, es de la familia porque es mi hermana. Así que Mariela Maceo, que es especialista en encuadernación artesanal. Así que un agradecimiento a todos ellos, pero también un agradecimiento muy especial al resto de los equipos, tanto el resto del equipo de comunicación como el del museo. En el caso de... perdón, me olvidaba de Candela, perdón. Candela Bentancor, perdón, del Museo Gauchesco también, perdón. Candela, como lo habrán visto en el primer video, es una todoterreno y siempre todo lo que le pedíamos estaba a nuestra disposición, así que es un aporte sumamente valioso también. Decía el resto del equipo, porque colaboraron en un montón de cuestiones. En nuestro caso, Raquel, que por ejemplo está trabajando ahí, coordinando todo el proceso, y Nehuen, que está ahí también con el tema de las redes sociales. Y también, para concluir, fueron 3 meses, esto se tuvo que resolver en 3 meses, muy rápido, y en esos 3 meses además armar estos 2 videos. Así que también en ese sentido quiero agradecer a la gente que participó en los videos, muy especialmente a Ivonne, que tuvo la gentileza de recibirnos en su casa, pasamos una tarde deliciosa. Santiago Mondaray, que hoy no pudo venir, pero lo trajimos porque recordamos que su trabajo final como licenciado de la universidad fue sobre la imprenta Colombo. Y eso también es un lindo gesto para nosotros, que un egresado de la universidad esté hablando de su conocimiento, ¿no? Al señor Gonzalo Susini, siempre digo Enrique, Gonzalo Susini, que nos abrió las puertas de La Porteña. Así que muchas gracias. Y bueno, muchos otros que por supuesto no
mucha otra gente que colaboró y a la cual le tenemos que agradecer. Así que simplemente eso, que conozcan al equipo. Muchas gracias, esperamos sinceramente que esto que armamos les guste y que lo lleve a esa época. Fundamentalmente esa siempre fue la idea, que trasladarlos al siglo pasado. Así que muchas gracias y continuamos ahora sí con el acto. Para finalizar este encuentro, dirigirá unas palabras el rector de la Universidad Nacional de San Antonio de Areco, profesor doctor Jerónimo Ainchil. Buenas noches, siempre pasa lo mismo, me toca hablar cuando ya todos se quieren ir, porque se hace largo. Yo sé que la verdad que es una jornada intensa, es una jornada de celebración, de felicidad. Lo que decía recién Andrés, siempre para llegar a las fechas terminamos corriendo y esta fecha era inamovible porque el 1 de julio era el 1 de julio, así que no podíamos correr una semana. Y fue un gran desafío que tomamos en conjunto, pero yo me veo obligado a hacer algunos reconocimientos. Siempre las menciones y los reconocimientos son injustos porque me voy a olvidar de un montón de personas. Pero yo creo que el primero que se nos acercó con la idea de los centenarios fue Chacho. Yo lo nombro siempre, pero fue Chacho. Nos acercó... Alguien se olvidó de los anteojos. Pero además, para entusiasmar a la universidad, nos acercó gente de la academia y está sentada al lado de él. Y ya en el 24 tuvimos una primera conferencia maravillosa. No me voy a acordar el nombre de la persona que lo dio, pero Francisca Jadopol, que en el 25 tuvimos la segunda. También deliciosa presentación. Y nos fuimos empezando a sumergirnos en este maravilloso personaje que es sin duda Ricardo Guiraldes. Es muy difícil separar la obra de Ricardo, incluso es muy difícil separar el personaje, porque uno sabe quién es Don Segundo, pero en alguna forma se cree que el chico... Bueno, tenemos toda esa mezcla. Yo, a diferencia de todos ustedes, como me crié en otra ciudad, llegué a Don Segundo Sombra como lectura obligatoria en el Colegio Nacional, junto con otro montón de autores argentinos y latinoamericanos. Yo creo que probablemente las dos obras que más me impactaron en aquellos años fue Don Segundo Sombra y 100 años de soledad, lo voy a decir así porque... Y el contraste maravilloso es que uno es literatura fantástica y la otra es realidad concreta, palpable y tocable. Yo recuerdo de aquella lectura inicial, esa descripción, esa capacidad descriptiva de Guiraldes, y lo voy a decir en dos escenas que me quedaron grabados desde los 16 años. Me voy a tomar esa libertad. Una es cuando Fabio se hace el guapo y a poco de haber empezado su primer trabajo de recero, se pone a domar. Todos se acordarán. Y creo que cuando leemos esa etapa, todos sentimos en los huesos el cimbronazo del Corcoveo. Es una cosa fantástica. Y la otra escena que quedó en mi memoria siempre, que probablemente la cuente Mari y después me va a retar Chacho, pero esa noche que pasa en un rancho cerca de los Cangrejales, con ese paisano que pelea con la muerte esa noche, y culmina con esa escena de
don Segundo diciendo nombre sea Dios. Creo que eso nos marca, a mí me marca desde aquellos años. Así que quería hacer mi homenaje individual. Esta oportunidad que tenemos muchos años después de estar acá y convivir con ese hombre universal que para todos ustedes, como ya lo dijimos, es vecino, es familia. Realmente es un orgullo y un honor. Voy a hacer, por supuesto, tengo que hacer un cierre con todo lo que hemos escuchado. Voy a rescatar algunos de los valores que están rescatados en la obra y que creo que hoy en la Argentina tenemos que volverlos a pensar. La honestidad, la libertad, el respeto, la perseverancia, la sabiduría adquirida por la experiencia. Todos estos valores traspasan y se mantienen vigentes en cualquier época y en cualquier sociedad. Y sin embargo, hoy tenemos que pensar los modos y las formas de reconstruir. Lo que estamos presentando hoy es un objeto. Es un objeto que, como ya ha explicado Andrés y todos los que me precedieron, es un objeto que quedó muy lindo, que es tangible. No hicimos una versión digital, hicimos una versión de carne y hueso, una versión que podemos tocar. Nos parece que es la mejor manera de hacer este homenaje. Esperamos que todos ustedes disfruten esta edición como nosotros hemos disfrutado al construirla. No se crean que fue fácil, porque el video muestra las partes lindas. Cuando nos peleábamos, está editado, está sacado. No crean que fue fácil ponernos de acuerdo. Pero quiero también agradecer a Filippelli, ya estás en el fondo, que nos arrastró, no me acuerdo si un día de diciembre o de enero, a su casa para mostrarnos algún ejemplar de esta primera edición y algunos otros que él conserva, y también se incorporó a los centenarios guiraldianos para que esto sea una realidad. Cierro con esto. Disfrutemos esta obra, releámosla y muchas gracias a todos por habernos acompañado. Para finalizar, el rector y el intendente harán una entrega simbólica de los primeros ejemplares y por eso invitamos a pasar al escenario a Adolfo Huiraldes en representación de la familia, a Santiago Mareco en representación de la Asociación de Amigos del Parque Criollo, invitamos al señor Luis Quevedo en representación de las editoriales universitarias. Invitamos a Oscar Mosco Pereira, ex abanderado de la tradición. E invitamos ahora a Malena Babino, Gerardo Filippelli, Federico Cervoni y Marcela Rossi por su colaboración constante en estos centenarios.
De esta manera, entonces, nosotros damos por concluido este acto académico en homenaje a los 100 años de la publicación de Don Segundo Sombra. Agradecemos a expositores, autoridades y a cada uno de ustedes por el acompañamiento. Pero la jornada homenaje no termina aquí, sino que los invitamos cordialmente a acercarse a la matera del Parque Criollo, donde compartiremos un fogón de paisanos para celebrar y cerrar este día histórico. Muchas gracias a todos y buenas noches.